Práctica 3. Colorantes. Coloraciones. Colorantes, sustancias que pueden comunicar su coloración a otros cuerpos. Clases de colorantes. 1. Por su origen. 1.1. Colorantes naturales. A. Animales, carmín. B. Vegetales, hematoxilina, orceína, azafrán. 1.2. Colorantes artificiales o sintéticos. Son colorantes de anilina. Hay B, o sea, A. Ácidos. Sales cuya base es incolora y el ácido coloreado, eosina o eosinato de sodio, son colorantes citoplasmáticos. B. Básicos. Sales cuya base es coloreada y el ácido incoloro, como el azul de metileno, clorhidrato de azul de metileno, son colorantes nucleares. C. Neutros. Sales en la que tanto el ácido como la base son coloreados, como eosinato de azul de metileno, tiñen el núcleo de un color y el citoplasma de otro. D. Indiferentes. No forman sales. Tiñen aquellas sustancias que tienen un poder disolvente superior al del líquido que ha servido para preparar la solución colorante, como Sudan 3, rojo escarlata. Coloración. Es el proceso mediante el cual un cuerpo toma color bajo la acción de una sustancia colorante y no se destiñe con un lavado efectuado con el disolvente empleado para preparar la solución colorante. Clases de coloración. Hay ortocromáticos, metacromáticos. Sí, esos. Los ortocromáticos, los tejidos en clases, adquieren un color igual al de la solución colorante empleada. 2. Metacromáticos. Una sustancia o componente celular se tiñe con un color diferente al del colorante. La metacromacia es función del colorante empleado en relación con una sustancia capaz de ponerla de manifiesto. Ejemplos: la tionina colorea de azul casi todos los elementos de una preparación y de rojo las granulaciones de las células cebadas y el mucus. El veleta de metilo tiñe de rojo la sustancia amiloide y las granulaciones de las células cebadas. Teorías de la coloración. 1. Hay 3. Teoría química admite que el colorante se une a la sustancia coloreable, combinándose íntimamente con ella y formándose sales insolubles, como en los tejidos acidófilos, basófilos o neutrófilos, según presenten afinidad colorante con los reactivos ácidos, básicos o neutros. 2. Teoría física. Según esta teoría, la coloración es un fenómeno de absorción. 3. Teoría físico-químico. La coloración dependerá de las características físico-químicas de los materiales colorantes y de los tejidos, dispersabilidad, difusión, etc. Métodos de coloración. Ahí hasta la D. A. Coloración simple, cuando solo se emplea un colorante ácido básico, como eosina o es ácido, o básico azul de metileno. Procedimiento. Hay 6 en el colorante simple. Extensión o frotis, sustancia, examen como mucosa labial. Fijación, alcohol, calor, otros fijadores. Colorear, 1-5 minutos, eosina o azul de metileno. Lavar, agua a chorro. Secar, al medio ambiente o mechero. Observar con el objetivo de menor y gran aumento. B. Coloración doble, cuando se utilizan dos colorantes, uno ácido y otro básico. Extensión frotis, sustancia, examen como mucosa labial. Fijación, alcohol, calor, otros fijadores. Colorear, 3-5 minutos, cubrir el preparado con hematoxilina. Viraje, 1 minuto, introducir dentro de una cuba de agua. Colorear, 5-10 minutos, cubrir el preparado con eosina. Lavar, a chorro. Secar, al medio ambiente o calor seco mechero. Observar, objetivo de menor y mayor aumento. C. Coloración con un colorante neutro. Se utilizan los más comunes, Wright, Leishman, etc. Extensión frotis, sustancia, examen, sangre humana. Colorear, se cubre el preparado con Wright. Agua destilada, inmediatamente se le agrega doble cantidad. Reposo, cuidadosamente agitar para mezclar y dejar en reposo 3-5 minutos. Lavar, agua corriente hasta que salga el agua incoloro. Secar, al medio ambiente o mechero. Observar, objetivo de menor aumento o inmersión. D. Coloración diferencial. Es una coloración en la que se usan más de un colorante. La más común es coloración de Gram. Metabolismo. Metabolismo es la totalidad de reacciones químicas que se producen en las células. Los compuestos químicos que participan en estas reacciones se llaman metabolitos.
Las reacciones químicas llamadas también vías o rutas metabólicas se caracterizan por ser ordenadas y tener un alto rendimiento y solo son posibles por la existencia de enzimas específicas. Fuera de la célula, todos estos procesos tendrían lugar muy lentamente y sin dirección alguna. En consecuencia, el rendimiento metabólico de una célula depende en primera línea de su contenido de enzimas, que a su vez está determinado genéticamente. Tenemos dos, o sea, una fases del metabolismo. Incluye metabolismo biosintético o anabolismo y degradación o catabolismo. En metabolismo biosintético o anabolismo tenemos dos: anfibolismo o reacciones del metabolismo intermedio, que son las sustancias obtenidas en el catabolismo se transforman en una serie de compuestos de bajo peso molecular. Y 1.2, anabolismo o metabolismo biosintético propiamente dicho. Hace referencia a las reacciones químicas en las que se combinan sustancias simples para formar moléculas más pequeñas. Las reacciones anabólicas suelen necesitar energía. Y 2, degradación o catabolismo, reacciones químicas que llevan a cabo la degradación de moléculas orgánicas más complejas hasta sustancia más simple. Las reacciones catabólicas normalmente liberan energía. La energía liberada en las reacciones catabólicas se utiliza en las reacciones anabólicas. La energía se almacena en la forma de ATP y así puede ser utilizada en reacciones químicas. Eso era metabolismo biosintético en las fases. Ahora, dos clases de metabolismo. Tenemos autótrofo, heterótrofo. 1. Metabolismo autótrofo, productor de energía. Fotosíntesis. La fotosíntesis es proceso mediante el cual la energía lumínica es convertida en energía química. 2. Metabolismo heterótrofo, productor de energía. En primer lugar, para producir energía a partir de la glucosa, que es el hidrato de carbono más utilizado por los microorganismos, la glucosa se degrada a ácido pirúvico, producto intermedio universal. Las vías de obtención del ácido pirúvico son EMP o glucólisis. EMP es Embden-Meyerhof-Parnas. EMP o glucólisis procede con o sin oxígeno. Enter Duderov, Entner, Duderov, Rhizobium agrobacterium pseudomonas. Pentoso fosfato, E. coli, B. subtilis, S. fecalis, L. mesenteroides. Luego el ácido pirúvico puede seguir oxidándose por la vía de la respiración o la fermentación. Estábamos en clases de metabolismo, autótrofo y heterótrofo. Ahora, uno, parece que es entonces uno de quién, del metabolismo heterótrofo, ¿no? Respiración. Es un mecanismo eficiente por el que la célula extrae energía en forma de electrones de la molécula de sustrato. Tales electrones tienen habitualmente como aceptor final al oxígeno molecular. Respiración es un proceso en el que se genera ATP y los compuestos químicos resultantes son oxidados. Son características de la respiración: requiere O2 o nitrato, sulfito o carbonato. Entonces requiere O2 o nitrato, sulfito o carbonato. Requiere ciclo de Krebs y cadena de transporte de electrones. El aceptor final de electrones es una molécula inorgánica. Sustrato, el cual libera energía, es cualquier molécula orgánica. Libera 38 ATP. Productos finales: H2O más CO2 ATP. Las clases de respiración son: respiración anaerobia. Es un proceso en el que el oxígeno molecular sirve habitualmente como aceptor final de electrones. Respiración anaerobia, cuando una molécula inorgánica tal como el nitrato, NO3, sulfato, SO4 con -2, o carbonato es el aceptor final de electrones. Son clases de respiración anaerobia facultativa, cuando el aceptor final de electrones es el nitrato, NO3, ejemplo, pseudomonas y bacillus. Respiración anaerobia obligada, el aceptor final de electrones, sulfato, disulfovibrio. Carbonato pasa a metano. 2. Fermentación. La fermentación es un proceso que se inicia a partir del ácido pirúvico. La molécula de alimento generalmente es degradada en fragmentos, uno de los cuales es entonces oxidado por el otro. En suma, los electrones del dador, un intermediario formal en la degradación de la molécula del sustrato, pasan al aceptor, que es algún otro intermediario orgánico en el proceso de la fermentación. La fermentación es un mecanismo menos eficiente que la respiración para extraer energía de la molécula de sustrato.
Son características de la fermentación. No requiere oxígeno anaerobio obligado. Algunas veces ocurre en su presencia anaerobio facultativo. ¿Ves? No ciclo de Krebs, no CTE. El aceptor final de electrones es una molécula orgánica de sustrato del cual libera energía, azúcares u otras moléculas orgánicas como aminoácidos, ácidos orgánicos, purinas, pirimidinas, etc. Libera solo 2 ATP por cada molécula de partida. Productos finales: ácido láctico, etanol y CO2, ácido propiónico, ácido acético, CO2 y agua, ácido butírico. Sin embargo, en todos los tipos de células, no importa cuál sea el mecanismo utilizado para extraer energía útil, la reacción se lleva a cabo por la formación de adenosín trifosfato, ATP. El ATP es intermediario común tanto de las reacciones movilizadoras de energía como de las que requieren energía, y su formación provee un mecanismo por el cual la energía disponible puede ser canalizada hacia las reacciones biosintéticas de la célula que requieran energía. El estudio del metabolismo energético es el estudio de la producción de ATP. La actividad metabólica de las bacterias es sumamente elevada. Esto se manifiesta tanto en una velocidad muy rápida de división celular como en una alta tasa de catabolismo. Asociado con estos procesos hay una evolución muy notable de calor, mucho mayor que para otros microorganismos, dado que el calor producido durante el metabolismo representa aquella fracción del cambio de energía libre total que no está disponible para el desempeño del trabajo de los microorganismos. Las bacterias en general son menos eficientes como convertidores de energía libre que los organismos que tienen una velocidad metabólica más lenta. Tipos de nutrición bacteriana. Las reacciones químicas, metabolismo, necesitan energía que se obtiene por oxidación de sustancias introducidas en forma de alimentos. Clasificándose las bacterias por el tipo de nutrición en 1. Las bacterias autotróficas, lintotróficas. Las bacterias autotróficas pueden utilizar dióxido de carbono como única fuente de carbono y sintetizar a partir de él los esqueletos de carbono de todos sus metabolitos orgánicos. Requieren solamente agua, sales inorgánicas y CO2 para su crecimiento. Su energía se extrae de la luz o de la oxidación o de uno o más materiales inorgánicos. Las bacterias autótrofas se nutren de sustancias orgánicas que sintetizan a partir de sustancias inorgánicas. 1.1. Los autótrofos fotosintéticos o fotoautótrofos o fotolitótrofos obtienen energía de sus actividades sintéticas por utilización de energía radiante. Estos son los microorganismos anaerobios que contienen un pigmento porfirínico de magnesio, íntimamente relacionado con la clorofila de las plantas verdes. Utilizan la luz como fuente de energía y el CO2 como fuente de carbono. Esquema: un fotoautótrofo, el CO2 va hacia las células con intervención de la luz y el O2. Tipo de nutrición de las bacterias: fotolitótrofos o fotoautótrofas. Fuente de carbono, CO2. Fuente de energía, luz. Dadores de electrones compuestos inorgánicos, SSH2, o sea, azufre, ¿no? Ejemplos: bacterias con azufre verdes y púrpuras, chromatium. Esos eran los autótrofos fotosintéticos o fotoautótrofos o fotolitótrofos. Ahora los autótrofos quimiosintéticos o quimioautótrofos o quimiolitótrofos obtienen su energía de sus actividades sintéticas por utilización de energía de reacciones de óxido-reducción que emplean dadores de electrones inorgánicos simples, tales como hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, azufre o amoníaco. Utilizan compuestos inorgánicos reducidos como fuente de energía y el CO2 como fuente de carbono. El quimioautótrofo entonces, a partir del CO2, y participan H2S, hierro 2+, S y hierro 3+. Tipo de nutrición de las bacterias: quimiolitótrofos o quimiautótrofos. Fuente de carbono, CO2. Fuente de energía: reacciones de óxido de reducción, compuestos inorgánicos. Dadores de electrones, compuestos inorgánicos, H2, SH2S, NH3. Ejemplos: bacterias con H, S y desnitrificantes como el Thiobacillus. 2. Las bacterias heterotróficos, organotróficos, son incapaces de utilizar CO2 como única fuente de carbono y requieren que éste les sea suministrado en forma orgánica. La mayoría de estos microorganismos, o sea, las bacterias heterotróficos o organotróficos, la mayoría de estos microorganismos requieren moléculas orgánicas complejas como glucosa como dadores de electrones.
Para las bacterias heterótrofas, una porción del compuesto orgánico que sirve al microorganismo como fuente de energía se usa invariablemente para la síntesis de muchos o de todos los compuestos orgánicos requeridos por el microorganismo. Este grupo incluye a todas las bacterias patógenas para el hombre. Bacterias heterótrofas se nutren de sustancias orgánicas que proceden de otros seres vivos. Las bacterias pueden dividirse en dos grandes grupos basándose en su requerimiento de carbono, como fotoorganótrofos o fotoheterótrofos. Utilizan la luz como fuente de energía y biomoléculas como fuentes de carbono, además del CO2, como sea compuestos orgánicos y la luz. Tipo de nutrición de las bacterias: fotoorganótrofos o fotoheterótrofos. Fuente de carbono, compuestos orgánicos además del CO2. Fuente de energía, luz. Dadores de electrones, compuestos orgánicos. Ejemplos: bacterias con azufre no púrpuras como Rhodopseudomonas. Quimioheterótrofo o quimioorganótrofos. Utilizan un compuesto orgánico como fuente de carbono y a su vez este mismo compuesto es fuente de energía. Entonces el quimioheterótrofo, compuestos orgánicos O2 y CO2, células. Tipo de nutrición: quimioorganótrofos o quimioheterótrofo. Fuente de carbono, compuestos orgánicos. Fuente de energía, reacciones oxidación-reducción de compuestos orgánicos. Dadores de electrones, compuestos orgánicos como glucosa. Ejemplos: muchas bacterias como Escherichia coli. Teorías de la coloración. Hay tres. Teoría química: admite que el colorante se une a la sustancia coloreable combinándose íntimamente con ella y formándose sales insolubles, tejidos acidófilos, basófilos o neutrófilos según presente afinidad colorante con los reactivos ácidos, básicos o neutros. 2. Teoría física. Según esta teoría, la coloración es un fenómeno de absorción. Teoría físico-química. La coloración dependerá de las características físico-químicas de las materias colorantes y de los tejidos, dispersabilidad, difusión, etc. Métodos de coloración. Tenemos D. A. Coloración simple, cuando solo se emplea un colorante ácido básico. Procedimiento: extensión o frotis, sustancia examen, como mucosa labial. Fijación: alcohol, calor, otros fijadores. Colorear: 1 a 5 minutos, eosina o sulfametileno. Lavar: agua o chorro. Secar: al medio ambiente o mechero. Observar: con objetivo de menor y gran aumento. B. Coloración doble, cuando se utiliza dos colorantes, uno ácido y otro básico. Extensión o frotis, sustancia examen, mucosa labial. Fijación: alcohol, calor, otros fijadores. Colorear: 3 a 5 minutos, cubrir preparado con hematoxilina. Viraje: 1 minuto, introducir dentro de una copa de agua. Colorear: 5 a 10 minutos, cubrir preparado con eosina. Lavar: al chorro. Secar: al medio ambiente o calor seco mechero. Observar: objetivo de menor y mayor aumento. C. Coloración con un colorante neutro. Se utilizan los más comunes: Wright, Leishman, etc. Extensión o frotis, sustancia examen, sangre humana. Colorear: se cubre el preparado con Wright. Agua destilada: inmediatamente se le agrega doble cantidad. Reposo: cuidadosamente agitar para mezclar y dejar en reposo 3 o 5 minutos. Lavar: agua corriente hasta que salga el agua incoloro. Secar: al medio ambiente o mechero. Observar: objetivo de menor aumento o inmersión. De coloración diferencial: es una coloración en la que se usa más de un colorante. La más común es coloración de Gram. La coloración de Gram fue creada por el estudiante danés Hans Christian Gram entre 1884 y 1886. Es una coloración diferencial en la que se usa más de un colorante y se usa con mucha frecuencia para examen microscópico directo de muestras y cultivos para colorear microorganismos gram positivos y gram negativos. Es una tinción diferencial usada para demostrar las propiedades sensoriales de bacterias de todos los tipos. Preparación de colorantes para gram. Cristal violeta, oxalato de amonio de Hooker o violeta de genciana de Hooker. Cristal violeta, 2 gramos. Alcohol etílico 95 grados, 20 mililitros. Oxalato de amonio, 0.80 gramos. Agua destilada, 100 mililitros. Entonces la fórmula de cristal violeta, hexametil pararosanilina. Tenemos 3 ciclos de bencenos unidos por un carbono, oxígeno. Hay nitratos. Mezclar y está lista para su uso. Esa era la preparación. Ahora, Lugol débil o solución. Esa es la preparación de colorantes para gram. Ahora 2, Lugol débil o solución yodo yodurada para gram. Yodo cristal es 1 gramo. Yoduro de potasio, 2 gramos. Agua destilada, 300 mililitros. Preparación:
Pulverizar en un mortero el yodo y el yoduro de potasio secos, disolver el yoduro de potasio en una pequeña cantidad de agua destilada, agregar y disolver el yodo, cuando esté disuelto agregar el resto de agua destilada. Alcohol acetona, alcohol etílico de 95 grados, 80 mililitros, acetona 20 mililitros. Safranina o solución de safranina, la fórmula vemos dimetilfenosafranina. Safranina 0 o solución al 2.5% en alcohol etílico 10 mililitros. Agua destilada 100 mililitros. Primero preparar el alcohol. Interpretación de la coloración de Gram. La pared bacteriana es una envoltura rígida y fuerte que da forma a las células bacterianas. Su anchura oscila entre 50 a 100 angstrom. Esta pared mantiene la forma de la bacteria frente a variaciones. Vamos a dejar eso para la próxima. Ahora